Bien, Shabbat Shalom a todos. Nos encontramos en casa de Gilel una vez más, un sábado más, para continuar estudiando el sistema de estudio de la halajá. Estamos ya terminando el material para que entremos al libro El Ser Judío, que todos tienen que imprimirlo. Yo creo que ya se ha mandado al grupo y ese es el libro que se va a estudiar después de esto. Espero que recuerdan en los marcadores de colores que le dije que compren, sí, para que vayamos estudiando cada uno con el material en las manos y vayamos cada día más aprendiendo. ¿Ok? Las clases de los jueves, por favor, tienen que conectarse todos. Este jueves yo no pude por algunas razones que ya ustedes saben. Bien, la Mishnah en Avot. Ustedes saben que el Talmud está compuesto de ¿qué? ¿Cuáles son las dos partes del Talmud? Número uno. Rapidito. La primera parte del Talmud, ¿cómo se llama? Mishnah y Gemara. Ok. Dice la Mishnah, Rabbi Yehoshua ben Perahia dijo, hazte un rabino. En este contexto, un rabino es mucho más que alguien que pueda oficiar eventos de nuestro ciclo de vida, o sea, las festividades, la circuncisión, las bodas, etcétera, mucho más de ahí. Esto se refiere a alguien que tiene conocimiento, la integridad y el refinamiento de carácter que hemos discutido anteriormente, ya hemos estado hablando de eso. Alguien que personifica la Torá y que puede hablar con autoridad en su nombre. Una persona que obviamente sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo. El rabí Moshe Shapiro hace la pregunta, ¿qué es un rabino? Se trata de una persona con una buena formación y entendimiento de la Torá, en la Torá judía. Es también un especialista en lo relativo a la espiritualidad, ayudar a la gente a acercarse al Eterno. Muchos pensamos que un rabino es alguien solo que celebra bodas y funerales, o que da un sermón o dos en las grandes festividades. No hay mucho más que eso. Mucho más que eso. Si bien un rabino hace todas estas cosas, en realidad él hace y es mucho más. El rabino es un erudito, un sabio de la Torah, un estudioso que guía a los miembros de su comunidad a la cual sirve. ¿Cómo sabe cuál es la manera de guiarlo correctamente? Buscando la respuesta en la Torah y en el judaísmo. ¿Entiendes? Aquí tenemos que seguir lo que dice la Torah y para eso estamos estudiando la halajá. ¿De qué se trata la halajá? Cómo comportarnos, cómo se actúa en el judaísmo, cómo se celebra la fiesta, cómo se hace esto, cómo se hace todo eso. Y vamos a ir avanzando poco a poco en este estudio. El proceso halájico y la codificación de la ley judía. En las dos primeras clases que nosotros hemos venido hablando sobre el sistema de la halajá, vimos de qué manera la ley judía se constituye en una revelación divina, tanto de la Torah escrita como de la Torah oral. Hemos presentado un montón de ejemplos para identificar la Torah oral dentro de la Torah escrita, comenzando en el monte Sinaí, continuando con los profetas y hasta la época del segundo templo. Las siguientes 5 series que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta cómo los sabios y los rabinos sirvieron como portadores, intérpretes y legisladores de la ley de la Torah, de la ley judía, transmitiendo cuidadosamente la Torah de generación en generación hasta la actualidad. En esta clase vamos a analizar un poco la naturaleza del proceso halájico mismo y que se encuentra detrás de la respuesta que recibimos hoy en día cuando formulamos alguna pregunta sobre la autoridad de la Torah. Vamos también a analizar algunas claves que los rabinos escribieron y codificaron de manera legal y que se fueron desarrollando a lo largo de la cadena de transmisión de la Torah, tal y como vimos en clases anteriores. De esta manera lograremos comprender los apuntalamientos. Wow, yo no había leído esta palabra, nunca la había visto. Apuntalamientos y dinámicas del proceso halájico. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Bien.
¿Cuál es la columna vertebral de la halajá judía? La columna vertebral. ¿Qué es? ¿La Torá o el Talmud? El Talmud. El ¿Tiene Talmud. que ser el Talmud? El Talmud. Claro. ¿Entiendes? Porque la Torá es la raíz de donde sale. Exacto. Pero la columna vertebral de la halajá es el Talmud. Si bien la Torá otorga autoridad a los rabinos de cada generación, sería demasiado simplista asumir que cada erudito es una isla en sí mismo. La Torá se fue desarrollando en etapas a lo largo de la historia judía, comenzando con la Mishnah y el Talmud. La Mishnah y el Talmud empiezan del año 198 aproximadamente al año 220 de la era común. Pero Rabbi Yehuda no se sacó eso debajo de la manga. Esas leyes orales ya existían. Él lo que hizo fue que la fue juntando, la fue compilando, la agrupó, exactamente. Entonces la Torá oral se fue desarrollando en etapas a lo largo de la historia, comenzando con la Mishnah y el Talmud. Luego los Rishonim. ¿Alguien se acuerda de lo que son los Rishonim? ¿Recuerdan quiénes son los Rishonim? ¿No recuerdan? Hablamos de los Geonim, los Rishonim. Pero los Rishonim, ¿qué significan? ¿No se acuerdan? Sí, pero no me acuerdo. ¿En qué año empiezan? ¿No se acuerdan? Ah, pero si no recordamos que son los Rishonim, no vamos a recordar en qué año empiezan. ¿Eh? ¿En qué año Dígame. empiezan? Yo lo tengo. Dije, era como. Los Rishonim Antes son de la era como. los primeros comentaristas. Entre ellos están Rambam, Ah, que. Rashi, Ramban es Maimónides. sí, Y él era un Rishonim. un Rishon, sí, un comentarista. La palabra comentarista en hebreo se dice, oigan bien, la palabra comentarista en hebreo se dice mefaresh. El Mefaresh. Entonces cuando yo digo mefarshin, ¿qué estoy diciendo? Comentaristas. comentarista. ¿Entiendes? En singulares mefaresh y en plurales mefarshin. Entonces cuando nosotros decimos mefarshin, estamos hablando de comentaristas. ¿Alguien recuerda qué significa hazal? ¿Recuerdan? Sí, Ahí me suena la palabra. ¿Recuerdan sí. eso? Sí, Hazal, no se voy a decir porque ya. Tengo ahí. Ah, lo Yo tenía. buscando los Rishonim, entonces Hazal. ¿Mm? Sí. Güey, ese era mi vaso, ¿verdad? No, No, Ahí era que estaba. No. Míralo aquí. este me lo dio Sara. fue. Ah, Sí. Entonces, comenzando con la Mishnah y el Talmud. Luego los... ¿Ya sabes qué significa Hazal? Hazal. No, ¿alguien recuerda qué significa Hazal? recuerdo. Dígale, Sara. Nuestros sabios de bendita memoria. Nuestros sabios de bendita memoria. Hazal. Bien. Al ejército también le dicen, al ejército de Israel le dicen Hazal también. ¿Han estado viendo la noticia de Israel? De lo que está pasando. di que lo van. ¿Eh? De la entrada del ejército de Israel a Rafah. Rafa. Ujú. Oye, Todo lo que han descubierto ahí, todas esas cosas. Los túneles con Egipto, todas esas cosas. Sí. o sea que Egipto está en esta lucha. Oh, que si está apoyándolo, pues ya, callado. callado. Que son árabes todos, Pero son está árabes. feo porque Estados Unidos ahora va a meter mala mano porque dio cuenta que Egipto estaba. Bueno, entonces dice, comenzando con la Mishnah y el Talmud, luego los Rishonim, hablamos del año 900 al año 1300 ahí, más o menos, están los Rishonim. Y el Shulchan Aruch, ¿recuerdan lo que es el Shulchan Aruch? Esa la tengo en otro lado. Código de ley judía básica Sí. del siglo XVI, hecho por Rabbi Yosef Caro. Código judío. Código Sí. de ley judía. Código de ley básica judía. Cada fase estableció
precedentes obligatorios para las etapas subsiguientes. El punto de partida para cualquier indagación halágica, oiga bien, el punto de partida para cualquier indagación halágica es el Talmud. Todo está ahí. Las circunstancias históricas en las cuales este fue escrito y el consenso que se desarrolló a su alrededor fueron los factores que invistieron al Talmud con la máxima autoridad en la ley judía. Sin embargo, veremos que si bien el Talmud es la primera palabra en las halajá, no es la última. ¿Recuerdan los escritores del Talmud quiénes son? Los talmudistas. No. Lo que interesa. Los escritores del Talmud, ¿recuerdan alguno? ¿No lo recuerdan? Rabí Yohanan, el de Israel, Babilonia, ¿recuerdan? Rashi. ¿Mm? Era Rashi. Rabí Oshaya, Rabina, Ra- ¿recuerdan? Marba Rab Ashi, ¿Qué ¿recuerdan? Rabina. Rab Ina, sí. Marbar Rabash. Raro ahí. Marba Rab Ashi, ¿recuerdan? Rabí Oshaya, Marba. ¿recuerdan? Todo eso Rabí. Dice Rashi en comentarios sobre Baba Metzia 33b, dice, la Mishnah es la edición de la Torah oral, tal como la concluyó Rabí Yehuda Hanasí, junto con los eruditos de la Torah. Dice la Gemara, Dios le otorgó a Rabí, ¿quién es Rabí? ¿Recuerdan quién es Rabí? Rabí Yehuda Hanasí. Dice, Dios le otorgó a Rabí, también se le dice Revi, también se le dice Tanakama, ¿entiendes? También se le dice el santo, ¿entiendes? También le dice así. Muchos nombres. Sí. Le concedió el favor ante los ojos de Antoninus. Ese Ariel, disculpe. Ah, seguro me está. Yo creo, cuando viene a ver, llegó afuera. Mira, a ver que yo bajo y lo... Sí, para que. Sí, mira a ver si... Ábrele ahí. Ok. Bien. Dice aquí que Hashem le otorgó. Y es mejor que baje, mejor baje. Arriba. Abajo. No, que mejor baje. Ahí. Ahí. Que yo no creo que él sepa. Está ahí abajo. Ah, él está ahí abajo ya. Sí, está Ah, ahí. ok. Que el edificio aquí ya aquí adentro. Pues sí, escuchen. Dios le otorgó a Rabí Yehuda Hanasí, el favor ante los ojos del rey de Antonino, el rey de Roma, tal como dice en Abodázara 10b. Dice, y ellos, los judíos, tuvieron una tregua de la persecución. Te va a soltar aquí, ¿ves? Ok. Va a pasar el baño, va a hacer un... Sí, dice, los judíos tuvieron una tregua de la persecución. Él convocó a todos los eruditos de la tierra de Israel. Hasta ese día el texto de los tratados de la Mishnah, todavía no se habían finalizado. En cambio, cada erudito estudiaba la versión que había oído de un sabio más grande y citaba, oí esta halajá de mis rabinos. Así fue que Rabí Yehuda empezó, por eso le puse Yehuda al hijo mío, el varón. Sí, por eso le puse Yehuda. Fue por Rabí Yehuda que le puse eso. Rabí Yehuda Hanasí. Sí. Él empezó a reunir a todos los sabios de su época. Y él lo ponía a confesar, le ponía a decir. Y los sabios decían, yo oí esta ley de mi maestro, de los rabinos anteriores. Así Y empezaron hablando. entonces él fue escribiendo eso. Lo fue escribiendo. Pero él escribió mucho, él escribió 600 tratados. 600. Y solamente sobrevivieron 6. ¿A qué se debió? La información que se perdió fue muchísimo. La información que... O sea, de 600 a 6. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De un 1%? ¿Verdad? De un 1%. 1 por cada 100. Ujú.
Y aún así, fíjese el montón de información que hay. ¿Eh? Los libros que hay, que yo terminé de leer 2 libros en estos días y tengo montones de libros allá todavía, y más los que vienen de camino. Y no leo más porque tengo muchas limitaciones ahí donde vivo. Si yo no tuviera tanta limitación, fácilmente yo me tirara 2 o 3 libros en un mes. Yo no sé. Es mucho lo que hay que estudiar. Sí. Por el asunto de la preparación de alimentos y eso. Pero miren, eso es mucho lo que... yo le digo la verdad, yo no sé cuántos libros yo he leído de tantos que son. Yo no tengo idea de cuántos libros son. Yo tengo más de 20 años activo en lectura. ¿Eh? Sí. Eso es conocimiento. Y más libros que no son judíos también, porque tiene que Por ver. eso está comiendo ahora. ¿Verdad que sí? Ya ustedes saben. Entonces, en esta conversación, cada uno contribuyó con lo que había oído. Fíjense, nosotros estamos leyendo aquí cómo la Mishnah se construyó, se estructuró. Esta conversación, cada uno contribuyó con lo que había oído y cuidadosamente todos clarificaron la base de cada discusión de la halajá y decidieron cuál opinión debía seguirse. En ese tiempo ellos estaban decidiendo qué opinión debían seguir. Rambán estudió todo esto, lo estudió Maimónides. Todo esto, no sé cómo lo hizo, pero lo estudió todo. Y escribió 1000 capítulos, que son 14 libros. Trabajo que hizo Rambán. Ellos editaron cada tratado y arreglaron aquellas leyes que tratan sobre la propiedad de una unidad, aquellas que tratan sobre los matrimonios del levirato y en otra, y aquellas que tratan sobre los sacrificios en otra. En muchos casos, Rabbi Yehuda Hanasí estaba de acuerdo con la opinión minoritaria y registró como si fuera aceptada universalmente para que las siguientes generaciones la siguieran. O sea, este hombre tenía una autoridad que lo que él hizo, todo el resto de los rabinos del mundo lo aceptaron. Cosa difícil, pero lo hizo. Eso no fue fácil. Porque los rabinos del Talmud están discutiendo el uno con el otro ahí. ¿De dónde tú sacaste eso? Demuéstralo. Es así. Esa es la Gemara. La Gemara, sí. Así que ellos están. Tú dijiste tal cosa. ¿De dónde tú sacaste eso? Di el texto. Y venía otro rabino a contradecirlo y el otro contradecía al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. Y por ahí se iba. Que no fue algo así que yo amanecí hoy y escribí ya. No. Por eso el Talmud afirma: no hay mejor nivel en el estudio de la Torah que prestar atención a los detalles en el texto de la Mishnah. En Bereshit 11:27 al capítulo 26 aparece la vida de Abraham. De Génesis 11:27 al capítulo 27 aparece la vida de Abraham entera, está en ese lado. Capítulo 11 al capítulo 27. ¿Cuántos capítulos son? 16. Sí. Abraham dijo 226 palabras. ¿Saben quién es Bilán? Claro. El de la mula. Ajá. Él dijo 226 palabras, igual que Abraham. Él dijo 226 palabras, igual que Abraham. Pero fíjense bien, la palabra Abraham aparece en la Torah 175 veces. Es decir, es copiosa. Y él vivió 175 años. ¿Será coincidencia eso? Puede haber una relación cabalística entre el número de veces que se menciona. La misma cantidad de palabras que dijo Joseph, el hijo de Jacob, es la misma cantidad de palabras que dijo el faraón. ¿Cómo?
Repite eso. Ahora ya lo digo. Como que se me cayó. Ah, no, a mí- eso no hay problema, no hay problema. Sí, la misma cantidad de palabras que dijo Joseph es la misma cantidad de palabras que dijo el faraón. ¿Pero en qué contexto? La que dijo Joseph y la que dijo el faraón. No en todo el discurso. Ah, en la totalidad. En la totalidad, del sí. Sí, en la totalidad del relato. relato. sí. Y así hay gente que piensa que esos relatos se lo inventaron. Ya lo sabes. ¿Entiendes? Yo estoy haciendo un estudio de eso, de conteo de palabras. Sí. Ujú. Y incluso la palabra mujer en hebreo se dice Isha. Isha. Entonces, ustedes saben que la gematria, ¿qué es la gematria? El valor numérico de cada letra. Ajá. El valor numérico de la palabra Isha es la misma cantidad del valor numérico de la palabra Isha. Déjame decirlo de nuevo para borrar la nubecita. Y B. La cantidad, Una letra. se la llama B. cantidad en números Sí, que en hebreo equivale a la palabra Isha, ¿me entiendes? sí. Son como 320 y pico. Es la misma cantidad de veces que aparece la palabra mujer en la Torah. ¿Entienden ya lo quiero decir? Eso Oh, significa. ¿Entienden ya? No, eso significa que no es coincidencia. ¿Eh? Eso es lo que significa. ¿Se entiende? No es Por ejemplo, si la palabra mujer en hebreo vale 326, 326 veces aparece la palabra mujer en el texto. ¿Entienden la idea ya? Por supuesto. Todo fue. Yo luego se lo voy a enseñar eso así, directamente así. No, es que la Torah es un código ¿Entienden? en palabras. Sí, Divino, claro. divino. La palabra Israel aparece cada 7 letras en el texto, partiendo desde Génesis. Uno cuenta así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La letra 7, Yod de Israel. Cuenta 7 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Chum! La letra Samech, Is. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La palabra Resh, la letra Resh. Res. Entonces, cuando uno cuenta 7, 7, 7, 7, 7, aparece la palabra Israel. Luego tú empiezas a contar 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa, la Yod de Israel. Luego cuenta 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La segunda La letra. segunda letra. Y así Y luego hasta 7, el final. 7. Entonces, hasta llegar al final, hasta Deuteronomio. Y se forma la palabra de Israel infinitas veces. Se forma. Wow. Es decir, Infinitas veces se forma. O sea, se forma una, pa, luego vuelve y se forma otra vez. Luego se forma otra vez. Y luego se forma otra vez. Entonces, ¿en qué mente humana puede caber que eso sea puramente humano? Ese texto. Eso es increíble. No, eso es. de Y en la palabra Israel, en la palabra Israel, cada una de las letras de Israel forma el nombre de Abraham, de Sara, de Rebeca, de Israel, de O sea, combinando las mismas letras. la misma Una letra. a una. ¿Eh? Sí, yo entiendo. Ajá. Combinándolas. Yo no recuerdo si cada 50 letras que creo que hay Sí, una G. aparece el nombre del Eterno. El nombre del Eterno también Cada aparece así. 50 veces. Y por cierto, que eso me trae una conexión nueva que no había descubierto antes. Conecta con los 50 días que componen los jubileos. Sí, claro. No, pero eso le digo que es la primera vez que veo la conexión, que no lo había visto antes. Entre el nombre de o sea, qué cantidad de letra aparece el nombre del Hebreos, perdón, el nombre del Eterno, y el hecho de que el jubileo se celebre cada 50 años. Es que lo que se celebra en el jubileo es precisamente que Dios trae el reposo de la vida. Por ejemplo, la letra Yod. ¿Qué nombre empieza con la letra Yod? Jacob, Jacob. que es la I de Israel. Jacob. La segunda letra, la Samech. ¿Qué letra empieza con S? Sara. Samuel. Sara. Sara. La siguiente letra, la Resh, que es la R. ¿Qué nombre empieza? Rebeca. Raquel o Rachel. 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 Raquel no es Raquel, es Rachel. Rachel. Es Rachel. como rajar. Entonces la Ain, No, ¿verdad? la Ain, que es A-I-O-U, ¿qué nombre empieza así? Abraham. Abraham. Abraham.
Con la B de vaca. Entonces, la Lamet con L, Sí. ¿qué nombre empieza de la matriarca con L? Lea. Lea. Wow. Entonces en Israel tenemos Jacob, Sara, Rachel, Abraham y Lea. En la palabra Israel. ¿Será coincidencia eso? ¿Eh? Coincidencia, ¿no? Bien. Fíjense, y por ejemplo, ve, Jacob, también tenemos la palabra Israel también. Israel, perdón. Y también Israel. También empieza con Jacob e Israel empiezan con la misma letra. Israel. Gis no. I. Israel. Y también lo he visto así. No. Eso es un error. Eso es un error. Por eso, ven la profundidad que tiene la Torah. Y hay un montón de cosas. Yo mencioné eso, pero hay un montón de cosas que uno la lee y tú te quedas sorprendido totalmente. Un montón de cosas rarísimas que están ahí. No, definitivamente es única. La Torah es incomparable. Esa es la palabra. Por eso el Talmud afirma, no hay mayor nivel de estudio de la Torah que prestar atención a los detalles en el texto de la Mishnah. Bien, el estudio de la Mishnah, eso es tremendo. El Sefer Misbot Gedolot, introducción a los mandamientos negativos, de ese libro vamos a hablar los jueves. Esperamos que ustedes entren a la clase. Introducción a los mandamientos negativos. El Talmud también es producto de un consenso compuesto en una época de relativa calma. Después de la escritura de la Mishnah, ustedes saben que primero se termina la Mishnah, los judíos se vieron sometidos a terribles persecuciones. Los sabios fueron dispersos, sus capacidades intelectuales se vieron limitadas y sus preguntas sobre la Mishnah comenzaron a ser cada vez más difíciles de resolver. Los amoraín, ¿quién recuerda lo que son los amoraín? Los amoraín, ¿recuerdan? Los maestros que vinieron después de la Mishnah. ¿Qué significa amorá? Amorá, ¿qué significa? Maestro. Uh-huh. ¿Y amoraín qué es? Los maestros. Maestros. Uh-huh. Los amoraín, sabios de la era talmúdica. Bueno, en Babilonia existió un gran sabio que se llamaba Raf. Raf, ¿recuerdan? Raf. Hasta la Torah. Raf en Babilonia y Rabí Yohanan en Israel eran los grandes sabios de la Gemara. Raf en Babilonia y Rabí Yohanan en Israel. Uh-huh. Así como sus estudiantes después de ellos clarificaron los significados de la Mishnah y el racional subyacente por debajo de las distintas opiniones allí presentadas. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a dispersarse por el mundo y los sabios de cada tierra no fueron capaces de encontrar un campo compartido para explicar la Mishnah. ¿Por qué? Porque ellos tenían que tener un igual de frente a frente para poder discutir lo que dice la Mishnah. Tenían que tener un jabrutá, se dice en hebreo, una persona que pudiera discutir con ellos, que pudiera hablar con ellos. Finalmente se puso de pie Rab Ashi, uno de los grandes sabios, 358 años después de la destrucción del templo. Rab Ashi, que es uno de los directores de las academias. Rab Ashi era líder de las yeshivot de la comunidad judía exiliada. Desde la época de Rabí Yehuda, ningún otro individuo había contado con tal combinación de una enorme riqueza material y erudición en Torah. O sea, este rabino era un gran sabio de Torah, ¿Cómo era que se llamaba? pero también tenía dinero. ¿Cómo era que se llamaba para que Era rico, el nombre? tenía pila de ¿Con cuartos, qué ese letra hombre. empieza? ¿Con qué letra empieza? Rab Ashi,
Ok, Rab Ashi. Ashi. El nombre suena de hembra, pero era un hombre que se llamaba así. No, pero eso es nosotros que le damos esa connotación, pero en hebreo tiene otra connotación. Sí. Merari es un nombre de hombre. Merari. Merari. Sí. Ferrari. Pero había uno que se llamaba Rabina. Rabina. Sí, Rabina. Pero incluso aparece así, Rabina. Pero sabemos que era Rabina. Entonces, Shimón no es Shimón, que se dice Shimón. Sí, pero ya la gente, la gente ya dice Rabbi Shimón. Entonces, la gente dice Rabbi Shimón. Sí. ¿Dónde está eso constatado? Este señor era rico. Eso está en Sanedrín 36a y en Gitín 59a. Está eso, en el Talmud. Dios hizo que hallara favor ante los ojos del rey persa, quien le permitió reunir a los sabios de Israel de todos los países, y ellos compilaron la explicación certificada de la Mishnah. Oiga bien lo que hicieron. Entonces, ¿quién es uno de los grandes compiladores de la Gemara? Rab Ashi. Rab Ashi. ¿En qué época fue que vivió Rab Ashi? 358 años después de la destrucción del templo. Estaríamos hablando del año 437, más o menos por ahí. Ok. Del año 70 al 358. ¿Cuánto sería? Serían menos de 300 años. ¿Eh? Serían 280 años. ¿Del año qué fue? O sea, Del año 70, 358 años después. ¿De qué año estaríamos hablando? No, Del año 400, ¿cuánto? Ah, bueno, 288. Sumándolo. Sumando. No, eso Es sumarlo, Ah, no, pues yo lo hice mal, yo desconté para. yo clavé la cantidad. De 70 a 358. No, pero es que ahí 420 y pico. 428. 428. Sí, Ya por esa época ya la Gemara estaba casi lista. Ok. La Gemara estaba casi lista. Entonces lo que se llama Talmud de Babilonia, y fue compuesto con el consenso unánime de todos los sabios de esa generación. Bien, ahí tenemos eso. Las condiciones políticas eran favorables en Israel, permitiendo la composición de la Mishnah, y nuevamente fueron estables en Babilonia durante los años previos a la creación del Talmud. Estos periodos de relativa estabilidad permitieron la realización de convenciones masivas, de las cuales los eruditos de Torá reconocidos del mundo pudieron comparar notas y tomar decisiones. Debido a que estas convenciones eran amplias y exhaustivas, sus decisiones se volvieron absolutamente obligatorias. O sea, ellos estaban legislando aquí para el mundo judío por completo. En todas las comunidades del mundo, el Talmud entonces empezó a copiarse manuscritamente y empezó a llevarse a las otras comunidades del mundo, y de esa forma el conocimiento del Talmud se fue esparciendo por todo el mundo judío, en todas las comunidades del exilio, por todos lados. Empezó a llegar. Entonces, ¿qué es el Talmud? ¿La interpretación de qué? Del Tanaj. Del Tanaj. Del Tanaj completo. Pues cuando nosotros decimos Torah, nos referimos a toda la Torah completa, con el Tanaj, con el Talmud, con todo. Ya. Cuando un judío dice Torah, no se refiere a los 5 libros nada más. No. En sentido estricto, sí. Claro. En sentido Es estricto. Es la fuente, es la revelación. Ajá. Cuando decimos, la Torah dice, en sentido estricto, son los 5 libros de Moshe. Sí. Pero en términos generales, cuando un judío dice Torah, se refiere hasta el consejo que usted le da al hijo suyo para que se porte bien. Eso es Torah. ¿Entiende? Los comentarios de Rashid, de Ramban, de Abu Drahan, de todos los rabinos que han existido. Todo eso es Torah. Todo eso. Escrito y oral. Escrito y oral, todo junto. Todo eso, todo es Torah. Entonces el Talmud son los comentarios del Tanaj.
los comentarios del Tanaj completos. ¿Hay algún vaso que se pueda tomar un poco de agua? Sí, sí. Sí. Dale un momento, ya te lo voy a buscar. Dice, sigue diciendo, debido a estas convenciones amplias y exhaustivas, sus decisiones se volvieron absolutamente obligatorias. Desde allí en adelante, ningún erudito podría estar en desacuerdo con alguna reglamentación establecida en la Mishnah y en el Talmud, a excepción de los caraítas, que son un grupo judío que no creen en la ley oral. ¿Sabe cómo ellos se pasan los chavalos? Oscuros así, no tienen luces por ningún lado. No cabe ninguna. Sí, Cabe no tienen luces por ningún lado. Es como los jabacucos y los cristianos no algo así. Todos son rabanos. Algo así. ¿Cómo que no hace Y es verdad que máximo no saben lo que son los rabacos. Espérese, que yo veo que Ángela lo hace bien. ¿Cómo que yo hace? Pero yo fui. Bien, seguimos. El Rabí Yosef Caro, Y a mí, El- dame un vasito a mí también para yo beber. Tráete otro, sí. Rabatuco, ya yo sé. Por favor, Ellos tienen otro nombre. que me Sí, pero fue de bendición que ellos existieran, porque tú sabes que yo me río con esa gente. Si ellos no se riera, yo me río también. La gente para que se ría. Yo me siento, le digo la verdad, yo me siento a verlo y me río. Y yo, pues no, Sí. más que yo no, tengo que ser para que yo. Los amigos míos hermano él se explotan. Tú sabes que yo me molesto, viví en a un sitio diferencia que de- A mí me da pena. ellos estaban haciendo Es que es diferente. Bueno, bueno. Dios lo permitió. Porque lo hacen, me molesta, porque, ¿sabes por qué me molesta? Porque lo hacen a propósito. Ah, ok. Claro que sí. A mí me da pena cuando tú lo haces por falta de conocimiento, pero cuando tú lo haces a propósito, a mí me molesta. Sí, Y eso es a propósito. Sí, pero no es que ellos tienen conocimiento. Sí, sí, ellos no No tienen. lo tienen, pero Ellos lo tienen hacen a conocimiento. propósito. Un chin de conocimiento del cristianismo. Pero lo hacen a no tienen nada de propósito. Tú sabes que, óigame, que quería decirle, yo lo conocí a ellos porque llegué a un sitio, ¿verdad? Me mudé ahí y como a 50 metros ellos estaban haciendo un templo. Y entonces llegaron donde mí la persona que dirigía el templo, que es un pastor. Lo primero que me dice a mí que él es pastor porque Jesucristo ¿Compraste la medicina? le dio una bendición en Dime. sueños. No, Él ya tenía eso una lo- enfermedad y él lo curó. Entonces, él es pastor Johnny. por eso. Pues entonces, al yo no ir, entonces le dijeron que yo era narcotraficante. Dime, Johnny. No existía eso. Pero oye lo bueno, yo tengo 3 noches levantándome porque oigo unos libros peleando a las 3 de la mañana. ¿Tú no me oyes? Yo creo que son vecinos y pregunto a los vecinos. Me dicen, no, ahí en la iglesia. Cuando en la iglesia, ¿Qué? cuando ahí ellos tienen Dime, que Johnny. sacar un espíritu a una de la gente que baila. Ellos tienen una ellos meten a la gente ahí y se fajan con esa gente ahí. Y eso es una La lucha dificultad. libre. Bueno. Pero dije que le sacan el espíritu malo. Al menos le sale algo. Bueno, es una situación, ¿verdad? Un tanto complicada. Es una situación un tanto complicada. Seguimos. Rabí Yosef Caro, en su libro El Kesef Mishneh, Ilhot Mamrin, dice: los eruditos de la época postalmúdica no pueden estar en desacuerdo con el Talmud. Es posible decir que desde el momento del cierre de la Mishnah fue decidido que los eruditos de las generaciones futuras no tendrían la autoridad para estar en desacuerdo con las primeras generaciones, que fueron los autores de la Mishnah. De la misma manera, una vez que se completó el Talmud, nadie estuvo autorizado a estar en desacuerdo con él. ¿Por qué? Porque esto le iba a dar al pueblo judío, le iba a dar uniformidad. ¿Entiendes? Eso le iba a dar uniformidad. Y como la Torah tiene 2 acepciones principales. Número 1, ley y enseñanza.
¿Entiendes? Nosotros estamos más cerca de la sección de la ley, de la enseñanza, con los valores que de allí proceden. ¿Entiendes? Los valores son bastante elevados. Y además de la aceptación universal del Talmud y de la ratificación de sus leyes, hay otra razón para su enorme autoridad. Con la disminución de la sabiduría de la Torá, que llevó a que fuera necesaria la publicación de la ley oral, también surgió un amplio abismo en nuestras capacidades intelectuales para poder disputar las regulaciones de las generaciones previas. O sea, que a medida que los sabios iba pasando el tiempo, se dificultaba un poco entender lo que ellos dijeron. Por eso hay tantas discusiones alrededor del tema, porque lo que pasa es que el Talmud está escrito en un idioma que prácticamente ya no existe. Por ejemplo, en arameo no se sabe cómo se dice café. ¿Entiendes? No me gusta el arameo. No se sabe cómo se dice. Parece que ellos no tomaban mucho, porque si no se recordaban. ¿Tú me entiendes? No, pero ellos tomaban vino, pero tomaban vino. No tomaban café. Pero tomaban vino. No me gusta. No, en ese idioma debe haber hasta 10 palabras. ¿Entiendes? Pero tomaban vino. Pero fíjate bien, hay más de 27 formas de decir camello. Camello. Bueno. Es que en ese tiempo había mucho camello. Sí. Muchas funciones para el camello. El que no bebe agua, el de la vacuna. Ah, Esa es una característica del camello. fíjense, dice el Rambán, Maimónides, introducción a Mishneh Torah. Ustedes saben que Maimónides estudió el Talmud completo, ¿verdad? Naturalmente. Maimónides estudió el Talmud completo. Y Torah. Dividió la Torah en 613 mandamientos. Eso. ¿Saben algo? Maimónides hizo eso de memoria, fue. Pero y lo hizo solo también. O sea, Y lo hizo el solo. mérito es individual. Sí, él lo hizo de memoria. Wow. Dividió la Torah en 613 mandamientos de memoria. Sin haber software, sin haber internet, sin haber ChatGPT, sin haber ningún tipo de software, sin haber... Yo diría de muleta artificial. No había nada de eso. Formato. No había computadora, no había nada, no había calculadora, no había nada. Mira, Dice... hermano, déjame interrumpirte nada más para decir esto. Ya por fin encontré una palabra para definir lo que le dice inteligencia, que la inteligencia no tiene nada. No es inteligencia artificial, es informática. Sí. En realidad, porque no, la inteligencia es divina. Dice, ahora lo quieren rebajar a la máquina. Y eso es para hacer al hombre inútil. Para hacer inútil. Sí. Y también di que crearon unos chips. Y quitar el poder del Señor. Bien. Aquí. Seguimos aquí. Rambán, introducción al Mishneh Torah. Dice, después de la publicación del Talmud, ninguna autoridad rabínica puede legislar una nueva ley que sea obligatoria para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ya el Talmud fue consagrado a que todo el judaísmo siguiera la interpretación del Talmud, siguiera los dictámenes del Talmud. Fíjense, dice Maimónides, aquí el que está hablando es Maimónides, dice, Rabina, él va a mencionar aquí a Rabina o a Rabina, sí, Rabina, Rab-Ashi y sus colegas fueron los últimos de los sabios de Israel que transmitieron la Torá en su totalidad a la siguiente generación y quienes tuvieron la autoridad de instituir leyes rabínicas y restricciones para todo el pueblo de Israel, donde quiera que ellos se encuentren. Después de la versión final del Talmud y después de la edición final por parte de su hijo, el pueblo judío se dispersó por todas las direcciones a diferentes países,
llegando a puntos más alejados del mundo y a islas remotas. Pero hermano, también recuerdo algo al escuchar eso, que ellos cumplieron, tal vez sin darse cuenta, el mandamiento original que Dios le dio, de los primeros que le dio. Porque Dios primero le dijo, déjame ver si recuerdo, en orden de aparición, los mandamientos se dan así, en la Torah. O sea, una cosa es 613 mandamientos de Rambam, y otra cosa es el orden. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice, y los bendijo Dios y les dijo, ahí viene la orden, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Y eso es lo que estaba haciendo Israel. O sea, producto de qué, o sea, ¿por qué ellos tuvieron que irse en todas direcciones, según dice ahí? No, la dispersión, La dispersión, ¿verdad? la dispersión, Sí, ¿cómo que se llama esto? el exilio. La persecución romana. Ya, o sea, cómo los romanos destruyeron la ciudad, la santa ciudad, ¿verdad? Jerusalén. Y entonces tuvieron eso. Momento. Sí. Está rico esto. Oye, pero Gracias. está a otro nivel eso. ¿Cómo es? Sí, sí. Por donde quiera está prohibido. Sí, disculpe, debía 3 haberme horas dado fue. cuenta. No, está bien. 3 horas fue. ¿Ah? 3 horas ¿Para qué? para qué? comer. Eso es Pikachu. Pues no sé. Las 5 son. ¿Qué es eso, Ángela? Ok. Pregunta. Maní, maíz, pistacho. Dame un chin de pistacho. Bueno, maíz, maní. Primera vez que como un maíz aquí. Ese maíz frito. Me gusta un chin de mano. No estoy acostumbrado a comer maíz así. No, es bueno porque ese quesito no. Ese maíz tostado. Pero bueno. La Torah se entiende mejor comiendo, siéntense. Tú sabías ese secreto, hermano. La Torah se entiende mejor comiendo. ¿Y quién con hambre entiende nada? Dígame. Dicen que el mal comido no piensa. Yo hago honor a esa. Sí, Yo ¿verdad? también. Fíjense. La guerra, Mira, y el que está todo de adentro, ¿verdad? Sí, mi amor. fíjense. La guerra hizo erupción en el mundo, haciendo que viajar de un lugar a otro fuera peligroso e imprevisible. Como consecuencia, disminuyó el estudio de la Torá en profundidad. El pueblo judío ya no se reunía, de miles y decenas de miles en la yeshivot, tal como lo había hecho previamente. Solo algunos individuos en cada ciudad, los pocos que sentían el llamado de Dios, estudiaban la Torá, sumergiéndose en las composiciones de aquellos sabios del pasado y obteniendo el conocimiento de la halajá. O sea que el estudio de la Torá pasó a ser de alguna forma como exclusivo por las dispersiones y las persecuciones que tenía el Imperio Romano por todo el mundo. Y lo que salvó al pueblo judío de su desaparición fue el Talmud. O sea, aparte de la intervención divina de Dios. Lo que lo salvó fue el estudio del Talmud. El estudio del Talmud. El Talmud mantuvo a todo el pueblo judío unido, aunque en diferentes países del mundo se mantuvo unido estudiándolo. Exacto. Cohesionado por el conocimiento de la Torá. Si no hubiesen estado de acuerdo las demás comunidades con la autoridad del Talmud, el pueblo judío hubiese desaparecido sobre la faz de la tierra. Hay que estar toda la explicación del Talmud. ¿Entiende? Fíjense, los egipcios desaparecieron, Sí. los persas desaparecieron, los romanos desaparecieron, los hititas desaparecieron, Los griegos. los jebuseos desaparecieron.
Todo. Todos los terminados. Los midianitas. Y los griegos. Los midianitas, todos desaparecieron. Los asirios desaparecieron. Todos estaban condenados a perecer. Sin embargo, el pueblo de Israel sobrevivió a todos ellos. Ya lo sabes. Y mire dónde está. ¿Entiendes? Los romanos desaparecieron Sí, sí. por completo. Completo. Sin embargo, el pueblo judío sobrevivió a todo eso. Hitler y el partido nazi Desapareció. quedaron en el pasado, Desapareció, claro. asesinando a 6 millones de judíos. Sin embargo, ahí tenemos el Estado de Israel. ¿Entiendes? ¿Será todo eso coincidencia? No puede ser. No, ¿Eh? no es coincidencia. No es coincidencia. Ese es el pueblo de Dios. La dinastía Ptolemaida y la de Antíoco, todos ellos desaparecieron. Y ellos medio, le faltó uno. déjame decirle algo, hermano, que todas esas civilizaciones e imperios pretendían que iban a dominar el mundo, y no solo eso, sino que se iban a extender para siempre. Si no, pregúntale a Nabucodonosor, que cuando Dios le demostró el sueño de los metales, él entendió, o sea, a él se le olvidó el sueño, y gracias a Daniel lo recuperó, la memoria. Pero lo interesante es que su deseo de reinar para siempre era que el oro llegara a los pies. Sin embargo, Dios tenía otros planes. ¿Entienden? Entonces, todo eso no puede ser coincidencia. Ustedes saben la cantidad de pueblos que desaparecieron en el mundo, Todos. y de castas y de etnias, Todito más grande que Israel. y muchos de ellos mucho más grandes que Israel, y todos ellos desaparecieron. Lo grande que hoy en día se habla de Estados Unidos, de China, dicen que no, que este es el imperio, que nadie quita a Estados Unidos, pero recordemos que Dios es el que quita y pone reyes. Son los reyes. Todos ellos desaparecieron. Israel sigue todavía. El imperio de Gengis Khan, ¿cómo era que se llamaba? Que ¿Cuál? Los mongoles. los mongoles desaparecieron el poder de ellos. Y parecían indestructibles. El Los griego. mismos islámicos, los islámicos estaban... Israel iban a ha conquistar sobrevivido. Miren que los islámicos iban a conquistar Europa, y tú sabes por qué no lo consiguieron. Porque justamente cuando ellos iban a entrar por la península ibérica, se inventó el freno de los caballos en Europa, y por eso tuvieron ventajas tecnológicas y ganaron la guerra. Eso fue antes del descubrimiento de América. Entonces, Bien Colón pudo no haber venido aquí. Fíjense, Si hubieran perdido. miren, Importante. Vinieron aquí por después, perdieron. oigan esto, Que vinieron aquí porque se perdieron. oigan No, oigan pero esto. quiero decir que Dios sé que maneja la historia. Dios es que está en control de la historia. Claro, lo importante de todo. Porque Él me dice desde el principio lo que va a pasar. Usted sabe la cantidad de gente que hay en este país, y los grupitos que estamos estudiando, todas 2 o 3 grupitos. No importa, con eso es suficiente. Siempre la No verdad va a ser poco volumen de gente. Sí. Lo que es mentira siempre va a haber. Siempre es popular. No tiene mucho público. Siempre arrastra a la multitud. Es un Fíjense. camino ancho el de la mentira. Claro, es de perdición. Después de la edición final del Talmud, si cualquier corte rabínica de alguna ciudad legislaba una nueva directiva o restricción para los judíos que se encontraban bajo su jurisdicción en su ciudad o en un número de ciudades, esa nueva halajá no incumbía a todo el pueblo de Israel, debido a la gran distancia que existía en las comunidades y las dificultades para viajar, debido a que esa corte era una corte menor que el Sanedrín, de 71 miembros, y había dejado de existir muchos años antes de que el Talmud fuera publicado. No podía imponer su autoridad sobre otra comunidad. De la misma manera, si cualquier erudito interpretaba la ley de una manera novedosa y aquellos que venían después de él encontraban que eso contradecía el Talmud escrito, esa interpretación era rechazada en favor de aquella que iba de acuerdo con el Talmud,
ya fuera que se tratase de un sabio anterior o posterior. Y todo eso tenía que girar así, porque si no se hacía de esa manera, entonces esa facción del pueblo judío podría desaparecer. Porque entonces todo el mundo empezaba a hacer interpretaciones a su manera. A su manera, exacto. ¿Entiendes? Lo que está pasando hoy. Lo que pasa hoy, Ajá. las religiones, La gente fuera interpretando a su manera. Cada año se funda una nueva religión. Una Ujú. nueva iglesia. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en el judaísmo, a pesar de haber muchas líneas de pensamiento, todos los judíos guardan Shabbat? no que concuerdan en lo fundamental. En lo fundamental se concuerda. ¿Te fijas? Ujú. Todos los judíos tienen que circuncidarse. Todas las comunidades judías tienen que celebrar toda la fiesta igual, todas. Ajá. Puede ser ultra ortodoxo. No importa. Pero tienen que celebrar toda la fiesta. Usted no va a encontrar ninguna comunidad judía que le diga de que no, nosotros vamos a reunir en domingo. No. No. No, o de que no guardamos el sábado, el viernes, Ajá. el miércoles. El miércoles, o no, nosotros tampoco. Vamos, o nosotros vamos a santificar la fiesta pagana, por ejemplo. Sí. ¿No ven? Entonces, todo eso nos muestra a nosotros que el Talmud salvó al pueblo judío de su extinción. Y hay otro libro también que lo salvó de su extinción. Se llama El Sidur. Wow, sí, el Sidur es muy importante. El Sidur salvó al pueblo judío también de su extinción. ¿Por qué? Porque el Sidur, una vez que fue editado, a pesar de que hay miles de Sidurín, pero todos siguen una misma temática básica. Claro. La Midá, el Shema, la Brajot. El Bien. centro de la importancia, en verdad, son esas. ¿Entiendes? Entonces todos los Sidurín, sean del Nusak, Nusak quiere decir estilo, sea del Nusak que sea, sigan una misma temática. ¿Entiendes? Todos siguen esa misma temática. Entonces eso ha salvado al pueblo de Israel. O sea, ustedes saben que el pueblo judío es llamado el pueblo del libro. Ustedes saben que en Israel hay más libros que en cualquier otro país del mundo. En Israel se escriben cientos de miles de libros en un año. Cientos de miles de libros. Wow. Es decir, que hay Ahí se una cantidad incontable de gente que vende. La cantidad per cápita que estudia libros en Israel es sumamente elevada. Es un buen país para mudarse, entonces, si a uno le gusta. ¿Entiende? estudiar, por ejemplo. En serio. Sí. Eso es conocimiento. Y es cara. Conocimiento puro. Fíjense si a mí se me ha pegado eso, que yo estoy leyendo como 8 o 9 libros a la vez. Lo mejor que no le podría pasar es mudarse para Israel, ¿verdad? Él va a ir a- Sí, es barato. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, de todas maneras, el pueblo judío debe seguir. Ustedes saben quiénes son los grandes fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Erich Fromm y Albert Einstein. ¿Sabían eso? Dos hombres que pasaron a la historia, uno de la psicología. Albert Einstein es uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Pero de quién es de descendencia judía? ¿Quién? Los dos eran judíos. Sí, Era judío. claro. Erich Fromm y Albert Einstein, Los dos. los dos, ellos eran judíos los dos. Sí. Lo más grande en todo. Israel. Señores, más de la mitad de los premios Nobel del mundo están en Israel. Wow. Más de la mitad de los premios Nobel del mundo. Son cerebros. O sea que cuando alguien odia a Israel, está odiando a la mitad de la inteligencia del mundo entero. Así mismo. Es verdad. Está odiando a la mitad de la inteligencia del mundo entero. Yo diría que se está odiando a sí mismo. Porque Israel es parte del mundo, es inseparable del mundo. Porque mientras veamos a la raza humana como dividida, Ay, mi madre. no vamos a poder tener ese amor que Dios nos manda. Yo veo que Israel, por eso que tiene el conocimiento más alto. Realmente por el grado de conexión que tienen con el interno, que es directo. Lo mejor que hay es comer y estudiar Torah a la vez.
Y mira que hay gente que dice no, que a la hora de comida no se hable, cosas, no hablemos de nada. Hay que guardar silencio. Yo he oído gente diciendo eso. Depende, Eso usted no es lo que está enseña la comiendo, por Torá. ejemplo, un ejemplo, arroz con carne y habichuela y usted tiene la boca llena. No va a estar hablando de Torah. Por eso depende, por picaderita y cositas que usted sabe que... En el Talmud hay una historia de eso. De un rabino que estaba comiendo. Y el otro le hizo una pregunta y le dijo, aguántame un momento que estoy comiendo y me puedo atragantar. Y le da una explicación del esófago, que parece como que es un médico que está hablando. Claro. Le da una explicación cuando él le dice eso. Le dice, ven acá, hay un médico que está hablando. Dice no, que en el esófago que baja por aquí y puede que atragantarse porque la mandíbula de qué sé yo qué cosa. Yo no me sentí. Ajá, que tú dices, ven acá, cuidado si es un médico que está hablando. Yo le voy a decir la verdad, yo me había gustado nacer en Israel. Sí, no, Yo tengo un amigo que hablé con que vive en Estados Unidos, en New York. Me estaba diciendo que él ha tenido muchas relaciones con judíos, ha trabajado con ellos. Es un profesional. Y me dijo que dentro de sus relaciones viajó a Israel. Y allá en Israel, dice él que el país más seguro y más desarrollado en cuanto a nivel de vida es Israel, que es la contraria. Tiene muchos años viviendo en Estados Unidos y ha viajado a varios países. Bueno, mujeres, hago una pausa. Todavía no. Ah, pero vengan entonces. Yo voy a hacer una pequeña pausa, pero de tomochindea. Vengan. Porque es que la cosa salada hace que uno quiera aplacar un poco la sed que provoca la sal. Vengan. Pero no, es muy agradable, es bastante agradable. Comer nueces. Gracias. Además, eso fortalece nuestro cerebro. Claro. Mucho. Las nueces son lo último. De verdad. Pero después que llegue. A mí de eso de no decir eso, lo que me gusta mucho es la semilla de cajón. Y amén. Ah, sí. ¿Quieres saber dónde venden un nuevo producto en base a la semilla de cajón? Ayer estaba yo en Ágora y en la primera planta hicieron como una esquina, como una muestra que te mezclan cajuel o con sal, algo salado, o con dulce, como tú quieras. Y yo vi una máquina que estaba mezclando el cajuel. Yo voy y compro ahí cada rato. Ey, ¿cómo que le dicen? yo voy ahí a comprar cada rato. Tú vas con, ¿cómo le dicen a esos caramelos? En Ágora, amor. Está en Galería 360 también. Yo creo que sí. Ellos están en galería también. Había como color rojo, color verde, color amarillo. Ellos tienen, Es una mermelada. ellos tienen macadamia, Pero tienen eso tiene que semillas. ser bueno, hermano. A mí me gusta. ¿Tú no la compraste? Yo no lo compré porque no andaba con suficiente dinero. Ah, yo la compro cada rato, yo voy cada rato a comprar. Y son A mí me gusta buenísimos. Salado, y yo cuando voy para Moca, compro potes así de eso. Ah, sí, de las que venden en la calle, sí. No, yo la compro ahí el parador El Primo, donde venden desayuno y comida. El Primo, está a mano derecha después de Bonao, casi llegando a la Ah, vez. sí, yo sé dónde es. Le separo muchas patanas ahí. Sí, yo sé Yo la dónde paro ahí es. siempre y ahí compramos. Yo la compro, cuando vamos para allá yo la compro también. Yo estaba en Santiago la otra semana, donde le dicen Puñal, Ah, sí, yo sé dónde es. frente a frente al Jardín Botánico. Estaba yo. Sí, pero Puñal está lejos de ahí. Ah, no, eso no es Puñal ahí. Mira, Porque por yo vi Eso la se entrada. llama Jacagua ahí. Joder, ¿cómo? Acá. Eso se llama Jacagua. Yo estaba en la parte de atrás del Jardín Botánico. Sí, eso se llama Jacagua. Ah, yo creo que eso era Puñal ahí. Puñal, no. Porque yo Puñal, vi letras que decía Puñal cuando yo iba. Puñal está en la avenida Duarte. En la No, Duarte. yo me fui por la circunvalación. Sí, yo sé. Y yo vivía cerca de ahí. Porque yo no sé mucho de Santiago. No, Yo vivía cerca. con, de- con la ubicación. yo vivía cerca ahí. ¿Qué te dice con el mío? No sé, porque Déjame ver, no, es que yo me paré a revisar el celular y ahora. Bueno, ¿Hago la pausa o no hago la pausa? No haga la pausa porque tenemos que preparar una cosa por si no estaba aquí.
Sí, vamos a seguir, sí. Y como Vamos a yo seguir.